Entonces, auxiliar 9, un lagrangiano con un par de interacciones, idealmente dos interacciones. Lo que queremos acá va a ser primero encontrar las autoenergías, ¿cierto? O sea, las correcciones al loop, o sea, al propagador, para encontrar el propagador exacto. Y después vamos a calcular un par de vértices exactos. Yo no creo que pueda hacer todas las integrales que estén asociadas a esos vértices, porque digamos, hay una integral ahí un poco, un vértice de 4 patas, se imaginan, es una integral, no sé, creo que vieron una clase de ello, una integral más o menos divertida. Entonces, nada, pues, pero al menos dejarlo como si uno logra escribir los diagramas, uno ya tiene gran parte de la pega hecha. Lo único que queda después es integrar, que es la otra gran parte de la pega. Así que, entonces, la importancia de esto igual es que este es como el primer paso para escribir la teoría a todo orden. Eso fue una de las últimas clases que tuvieron, ya hablaron de la acción cuántica, ¿cierto? Donde si uno logra determinar los propagadores exactos, es decir, la autoenergía, y logra determinar los vértices exactos, uno básicamente tiene la teoría a todo orden, o sabe cómo construirla al menos, sabe que uno incluye más loops, más correcciones y da cada vez algo más preciso, a un orden más alto. Y también todavía no, quizás yo les dije algo de renormalización, pero en estricto rigor aún no vemos renormalización, sabemos lo que son los contratérminos, pero eh, ya vamos a ver qué es de verdad renormalización y cómo se relaciona con lo que hemos estado haciendo. Pero en fin, veamos cómo resolver esto de acá. Tenemos esta teoría, así que voy a debemos proceder a escribirlo. Entonces, fíjense que en la teoría que nos entregan aparecen los campos sin las constantes que uno ajusta, ¿no? Entonces, el primer paso para esto será escribir la teoría con todos los z, ¿no? Estos contratérminos. Así que vamos a necesitar varios z, un z phi, vamos a necesitar también uno para la masa de este campo, ya que son dos. Así que necesitaremos también eso de ahí, también para la masa, uno para esta interacción y también vamos a necesitar uno para esta interacción de acá. Ya. Estos son todos los Z que vamos a tener que incluir. Vamos a escribir ahora, voy a escribir el tiro en Lagrangiano. Entonces, esto tendrá ya su parte libre. Sabemos que acá tenemos todo lo que es de esta forma. Y eso es lo que está ahí. Y ahora vienen las interacciones donde incluimos los contratérminos. Así que vamos a poner acá, a ver, de pensar, esto debe tener un menos, z phi más 1. Vamos a ponerle acá cuadrado. Ahí está el primer contratérmino. O sea, en verdad pensemos que esto de acá es el primer contratérmino, ¿cierto? Voy a borrar esto de acá, como para recordarlo. Tendremos también lo mismo, pero para el otro campo. Tendremos también esto de acá. Perdón, esto es un M. Oh, M cuadrado, chi cuadrado. Y ya, entonces esos son los contratérminos asociados a los propagadores, son los que nos dan, los que tienen que ver con las autoenergías. Todos estos Z aparecen ahí. Y tenemos además los vértices. Entonces voy a escribir el primer vértice, este era, bueno, Z, G, también le agrego el Z, tiene que poner contratérmino, un medio, chi, phi cuadrado, y también tiene algo que es de este estilo, menos ZH,
factorial, sí, en la 3, bien, ya. Entonces, este es como el primer paso. Si uno le dan un lagrangiano como el que aparece acá, lo voy a volver a mostrar. Lo primero que uno tiene que hacer es entonces redefinir los campos con, hacer la redefinición correspondiente. Bien, entonces, algo que nos dicen además de esta teoría es que el orden de G y H y G tienen el mismo orden, entonces es algo interesante saber. Y entonces, y además trabajamos en dimensión 6. O sea, ustedes saben que en verdad vamos a trabajar en dimensión 6 menos epsilon, pero eso más adelante. Trabajamos en dimensión 6. Por lo tanto, quizás sería bueno ya tener en cuenta que ya trabajaron en el Cernicki y lo que han visto en clase fue trabajar con una teoría que era con interacción cúbica. No sé si se acuerdan que uno en algún momento redefinía las constantes para agregar el mu, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta redefinición. Y también el h. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que uno quisiera determinar? Hay que ver las reglas de Feynman de la teoría, ¿no? Los vértices y todas esas cosas. Claro, deben ser los Feynman. Entonces, primera cosa, tenemos dos campos. Oye, Nico, ¿te puedo pedir un favor? Voy a apagar Dime. la cámara, que creo que está ahí como con lag. Ah, ya. Vale. Voy a dejar mi celular aquí. Ya. Ya, entonces tenemos esto de acá. Entonces deberíamos ver las reglas de Feynman. Fíjense que hay dos campos acá. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de propagadores también. ¿Cierto? Así que deberíamos anotar eso al tiro. No voy a no voy a escribir un poco las reglas de Feynman de forma tan ordenada, pero hay uno, ver Cernicki, si están en la prueba, yo lo que haría sería ver Cernicki y tratar de copiar como la estructura de las cosas que hace Cernicki. Pero aquí lo voy a hacer un poco loco. Voy a escribir aquí los propagadores que vamos a tener. Tenemos un propagador para el campo phi, ¿cierto? Lo podríamos poner así. No el propagador exacto, ¿cierto? Y esto acá tendrá que ser eh, algo de este estilo, ¿cierto? Tendremos también un propagador para el campo chi. Y también tendrá que ser de este estilo. Espacio momento, ¿no? Entonces ya, tenemos estos dos propagadores y quizás deberíamos asignarle alguna especie de símbolo o de color. Voy a usar colores. Voy a usar quizá el celeste para este propagador y vamos a usar el verde aquí para este propagador. Propagador chi igual fin. Eso es lo primero. Usualmente cuando uno está, si ustedes tienen sus lápices mini, ¿no? Un lápiz de un solo color, podrían usar líneas punteadas, líneas con así, así, así. Bueno, pueden usar su imaginación ahí para determinar qué clase de propagador quieren dibujar. Ya. Lo siguiente entonces será ver los vértices que existen en la teoría y claramente los vértices tendrán que ver con esto de acá, ¿no? Entonces, aquí me aparecen los vértices, el tipo de interacciones que vamos a tener. Y vamos el primero, tenemos uno que es de esta forma. Sí. Voy a escribirlo de esta forma. Phi cuadrado. Entonces tenemos este tipo de interacción. Si lo escribo de esa forma es claro como el tipo de vértice que tendremos. Esto es un vértice de tres patas, ¿cierto? Tiene dos patas así. Y
tiene además de aquí, implica, cuyo valor, ¿cuál es el valor de esto? El valor de esto será menos I ZG por G. El un medio que aparece acá va a desaparecer debido a que hay una simetría bajo el intercambio de estos dos campos. Así que se omite. Tenemos ese vértice y también tendremos otro vértice que tiene que venir dado por la interacción, que es de este estilo, menos h, 3 factorial, un zh aquí, y tenemos un chi a la 3. Así que de aquí sabemos que el vértice va a ser de este estilo también, cuyo valor será menos i zh por h. Ya. Entonces, con esto uno ya sabe las reglas de Feynman, o sea, saben que los dibujos, saben los valores de los dibujos en el fondo, en el espacio-momentum. Por cada propagador interno, escribiremos el propagador que corresponda acá, por cada vértice escribimos este factor, y si hay algún loop, tendremos que integrar en el momentum que es indeterminado. O sea, básicamente sumar sobre todos los momentum posibles. Y también tenemos también otros diagramas, en verdad tenemos los contratérminos, ¿cierto? Que son, tenemos por un lado el asociado a chi, ¿cierto? Que le ponen así, tenemos este contratérmino, cuyo valor es menos, y voy a poner z chi menos 1 k cuadrado menos z menos 1 m cuadrado. Tenemos este contratérmino de acá. Ya muy bien. Y también tenemos el contratérmino del otro campo. También este contratérmino aquí, cuyo valor es menos 1 cuadrado. O sea, k cuadrado va a ser el valor del momentum que lleve cada propagador. M cuadrado. Ok. Con un i, perdón, acá me falta un i multiplicando. Ahí está. Ya aquí están todas las reglas, es hora de empezar a buscar las cosas que nos interesan. Entonces, lo primero es ver las autoenergías. Claramente hay dos autoenergías, uno tiene una para el campo phi y una para el campo chi. ¿Cuál veamos primero? ¿Cuál les tiene que ver primero? ¿De chi o de phi? ¿Quién Dale con rompe el...? sí, ¿Ah? dale con sí, a ver qué onda. Ya, entonces vamos a ver nuestro campo chi. Este es chi, en este caso. Había dicho sí, pero bueno. Si ustedes lo ponen esto en su látex, aparece esta. El chi es este de acá. Uy, chuta, horrible, horrible, horrible. Que nunca se dibuja bien. Bueno, ese ahí. Ya, entonces veamos este valor. Autoenergía. Entonces, sabemos que cómo calcular esto son los diagramas. O sea, bueno, ya no quiero dar tanta explicación. ¿Se acuerdan? Son diagramas de una partícula irreducible sin las patas externas, ¿no? Entonces, veamos qué tenemos acá. Por un lado tenemos el contratérmino, sin las patas externas, así que voy a hacer las patas externas más chicas. Pata externa,
Está el contratérmino. Y por otro lado tenemos también a diagramas que determinar. Entonces, habrá alguna interacción acá que pasa entre medio. Lo queremos ver este cálculo a orden G cuadrado. A ese orden queremos trabajar. ¿Sí? Así que, si tenemos dos interacciones, recordemos nuestros vértices, tenemos este vértice de acá, y tenemos también este vértice de acá. O sea, le voy a dar uno de estos diagramas es este de aquí, o que también uno puede dibujar de esta forma, se ve divertido así. Lo dejo con el circulito ahí. Y no sé si ven el otro diagrama que hay acá. Es con la otra interacción, con el vértice azul. Sí. Uno tendría algo de este estilo. Lo importante entonces es que finalmente, claro, porque es el propagador, pues son correcciones al propagador, tiene como que empezar en xi en este caso y terminar en xi. No Claro, importa y uno lo que le es saca como las patas dentro del externas, loop. uno está de cierta manera borrando todo lo que es esto. Entonces, eso es lo que con lo que uno se queda, para el cálculo. Ya. ¿Sí? Viene chi por acá, tiene algún momento un K, ¿cierto? Sale como momento un K, por conservación. Y nada, pues estos son los diagramas que aparecen. Bien, tratemos, no sé si podríamos calcularlo al tiro, o quizás podríamos escribir al tiro la autoenergía en términos de diagramas del otro campo. Sí, podríamos tratar de escribir primero los diagramas y después podemos ver cómo calcular las cosas. Así que escribamos los valores y después integramos. Entonces ya. ¿Qué nos dicen las reglas de Feynman? ¿Qué es lo que vale el primero? Ya lo notamos, esto es directo, vale eso de ahí. Voy a cambiar unos nombres, van a fijarse al tiro que es. Voy a cambiar este nombre, le voy a poner A chi, a Z chi menos 1, de A chi. Eso es K cuadrado. Y al otro le voy a poner BM por M cuadrado. Sí, ese es el contratérmino, lo que está escrito acá arriba. Bien, el segundo diagrama, ¿qué es lo que tiene? Se fijan, tiene 1, 2 vértices, por lo tanto tendrá que aparecer acá el valor del vértice al cuadrado, 2 veces, entonces menos i zh por h al cuadrado. Y además, fíjense que este diagrama de acá, de hecho lo ves aquí al tiro, pero este diagrama tiene factor de simetría 2, igual que este de acá. Muy importante. Así que acá aparecerá un medio. Y recuerden que las reglas y esto es porque no escribí las reglas de Feynman, pero recuerden que cuando uno calcula el factor de simetría de un diagrama, uno tiene que dividir el valor del diagrama por el factor de simetría, por el conteo. Después tenemos además dos propagadores, lo voy a escribir. Bueno, tenemos un propagador, espacio momentum de tipo chi, evaluado. Ahí quizá deberíamos ver con más detalle qué momentum hay. Entonces, a ver, lo voy a escribir acá. Tenemos esto así. Tenemos un propagador arriba. Por acá viene K. Así uno podría pensar que por aquí va K. Así de K. Y deberíamos poder, pero también tenemos un momento arbitrario L, así que en verdad deberíamos poner algo de esta forma. Así que claro, aquí irá algo así como K más L por delta de chi de K. Y como hay un momentum arbitrario, tenemos que sumar básicamente sobre todos los momentum que existen.
Así que integramos y me falta un 1 sobre i acá y un 1 sobre i acá. Ya, entonces ese es el otro diagrama. Y el último tendrá que ser algo parecido, solo que los propagadores ya no son, tenemos otro tipo de interacción, ¿cierto? Menos i zg g al cuadrado, medios debido al factor de simetría. Entonces estamos pensando ahora en este tipo de vértice, ¿cierto? El vértice con g. Y acá también vamos a tener que integrar, porque es básicamente el mismo diagrama, pero con otros propagadores. Y tendremos algo como esto. Sobre i y sobre i. Ya lo voy a dejar así por ahora. Este internet deberían uno hacerlas rápido, ya que, fíjense, son las mismas que uno está en el Cerniki, ¿no? A ver si lo podemos ver. Cerniki, uno va a la sección de esta y acá, que calculan, ¿dónde está el diagrama? Aquí está, ¿no? Están viendo esta corrección. Mira, justo lo que necesitamos. Es distinto en nuestro caso, pero un par de detalles, nada terrible. Así que el resultado de esas integrales básicamente va a ser esto de acá, pero quizás con otro, acá podría aparecer una suma de términos, acá va a cambiar este m y también va a cambiar el d, ya que el d tenía un m dentro. Y eso, no hay mucho más que decir. Así que por lo menos este cálculo debería ser llegar y copiar. Así que ya lo identificamos, tenemos acá esto, así que dejémoslo así mientras. Y veamos ahora el otro. Tenemos el otro tipo. Y esta era la autoenergía de chi, vamos la autoenergía de otro campo phi. Entonces, vamos a calcular acá. ¿Y esto qué será? ¿Qué diagramas tenemos acá? Tenemos de nuevo el contratérmino. Ese es el regalito. Y ahora tenemos que ver qué otra clase de dicho puede aparecer acá. Si es que hay alguno, claro. Donde aparezca uno acá y uno acá. Entonces, claramente acá uno tiene un solo vértice que usar, ya que, fíjense, los vértices que usan a phi, hay uno solo, es este de acá. Así que tendremos que usarlo de alguna forma. La forma más fácil de verlo es que va la partícula y de alguna forma aparece el chi en alguna parte y se vuelve a meter. Ya aparece este diagrama que es como una especie de atardecer. Entonces, voy a dibujar de otra forma, ¿sí? Es una forma buena de escribirlo, pero escribirlo de esta forma. Para que se parezca más a los... Perdón, no es así. Para que se parezca más a los otros. Boom, boom, y ahí. ¿Alguien quiere decir algo? No, que es como una especie, tiene sentido cuando hablamos como de autointeracción, como que suelta un campo, como que suelta una partícula del campo Xi, pero después la reabsorbe de nuevo. Sí, chistoso. Chistoso. O incluso podéis pensar que quizás estos diagramas también son como... el primer diagrama, por ejemplo, también lo podéis pensar así, como que va la partícula y le aparece uno y desaparece. ¿Sí? Claro. ¿Ya? A ver. Y pregunta si habrá alguno más, además de este. ¿Este orden? Yo creo que no. No. No debería haber. Así que, en este caso, este ya es distinto al anterior.
Ahora sí. Este es distinto al anterior. Voy a escribir los valores, ¿sí? Este de aquí, bueno, lo mismo de antes, sí, menos i, pero ahora cambia las letras. Menos i, phi al cuadrado, más un bn, m cuadrado. Y tenemos además la suma del otro valor. Tenemos dos vértices, los dos vértices son del mismo tipo, y ambos me entregan este valor, y por g, por zg al cuadrado. Tenemos un momentum indeterminado, pero aquí quizás debemos ver bien cómo son los propagadores. Entonces tenemos algo así, tenemos algo así. Por un lado viene k, sale k por acá, y sabemos que hay un momentum L por ahí dando vuelta. Tenemos L aquí, L aquí. Y el K lo podemos tirar por cualquier parte. Podemos hacer cualquier cosa al final con este K. Vamos a ponerlo arriba. Podemos ponerle aquí K, más L, o abajo. Porque al final es lo mismo. Como que parecía que el resultado va a ser distinto, pero tiene que ser lo mismo al final. Un poco porque se está integrando en todos los L. Entonces, voy a dejar esto. Y escribimos los propagadores. Un propagador va a estar doblado en K más L. Pero, ¿qué tipo de propagador va a ser este? Vemos del dibujo que es este propagador chi. Y esto queda multiplicado además por propagador de phi evaluado en K. Ya este diagrama ya es, este integral, sí, de por sí va a ser muy parecida a esta de acá, pero va a ser distinta. Algún factor tiene que tener distinto, ya que son dos propagadores eh, con distintas masas al final. Pero el procedimiento es el mismo. Y fíjense que acá no aparece ningún factor de simetría. No tiene que pasar. Me falta un i aquí y un i ahí. Ya. Entonces, esto con estos valores, sí, hay dudas con cómo se obtienen este tipo de diagramas, así como al menos como esto hasta acá, las expresiones integrales. No, nada. Entonces, tratemos de integrar un poco esta última, ya que está distinta que el otro, quizás será un buen momento para tratar de integrarlo. Antes de esto, me acabo de acordar que hay algo acá que me faltó hacer al escribir la teoría, algo muy importante. ¿Y qué es lo que me falta esta teoría? ¿En qué falla? Así como está escrita. ¿Qué falla, Flaco? Te faltó normalizar, o sea, no, está. ¿Ves las dimensiones? O todavía no se hace eso. No tienen que ver con las dimensiones. O sea, no las vi acá. Nos dicen que está en dimensión 6. El análisis es el mismo que para la teoría Phi-cubo. En dimensión 6 es adimensional los parámetros. Pero hay un error. Algo tiene esto que no cumple con lo que uno quiere para las teorías cuánticas. Tiene que ver con la normalización, de hecho, de los campos. Y con lo que uno llamaría con el SZ. Tendría un problema. Los tadpoles. Nos faltan los contratérminos lineales. Falta cómo matar los contratérminos lineales. Entonces recuerden que sí, y hay tadpoles en esta teoría. Hay tadpole, los tadpoles son con una fuente y tienen que ver con que yo quiero que esto sea 0 y que esto de acá sea 0 también. ¿Sí? En este caso, uno de estos dos automáticamente se satisface. Una de estas dos condiciones automáticamente se satisface. Y fíjense que no van a haber tadpoles para phi. Phi
phi no tiene tadpoles. Hay una forma de verlo, y esto tiene que ver con, de hecho, con una materia que creo que no, porque yo creo que se van a saltar, que tiene que ver con que el campo phi es invariante bajo este cambio. Y en ese sentido, para esta teoría va a significar que esta condición se cumple de inmediato. Pero para el campo chino, uno puede ver diagramísticamente porque para el campo chino uno existe este diagrama, ¿no? Debido a que existe acá la interacción CH3. Por eso uno ve el tadpole ahí. Para el campo phi, uno no tiene este diagrama, ese no existe esa interacción. Entonces uno tendría que pensar, a ver, tiro una pata para allá quizás, lo único que me queda es que hay una pata por acá, de este de aquí, y cómo junto eso, no los puedo juntar, porque si los junto significa que me aparece otra pata por acá, y yo no quiero esa pata ahí, entonces, no se puede Pero hacer. Nico, ¿Ah? ¿Bien? ¿qué pasa si tengo, ponte tu pata axi entrante y uno a un loop cerrado de phi? No, de phi. Ah, bueno, eso es algo que se tiene, de hecho. Tú vas a tener dos tadpoles para chi. Vas a tener, por un lado tienes este tadpole, Ah, ya. y también vas a tener Ya. ese. Ah, pero es un tadpole para chi, no para phi. Justamente porque fíjate que el campo que aparece acá abajo es chi. Ah, perdón. Lo he escrito con la Sí, otra. sí, sí. Y ahí ya me enchufo. Sí, chi. Oye, Nico, ¿Dime? ¿pasa siempre cuando onda en distintas teorías cuando tenéis esa simetría eh, Z2 de que no hay tadpoles para ese campo? No. Depende, Ah, ya. creo que tiene que ver con que sea un mínimo de la acción cuántica, creo. Pasa que cuando hay teorías como en la que esta simetría en verdad te induce un rompimiento de la simetría. Ah, Entonces cacha. este no es el vacío verdadero de la teoría. Es como cuando tenéis como potenciales de este estilo. Ya, Entonces, este es como el cero, pero no es el vacío real. Pues el vacío, tenéis sí, este vacío acá y este de acá. El buen ya. potencial de Sí. sombrero hat. Y este tiene que ver con la simetría, de hecho, Z2. ¿Sí? Entonces, claro, en este caso, esto aquí implica inmediatamente esto, pero es porque el vacío es el vacío de la teoría. Como que esta Ya, es una simetría a nivel de la acción, por lo tanto tiene implicancias sobre el vacío, si le da propiedades al vacío, pero siempre que sea el vacío de la teoría. ¿Qué vacío no lo es? Ahí como que uno tiene que cambiar. ¿Sí? ya. Buena, buena. Sí. Y eso Vale. se viene, es bacán esta discusión, igual se viene en las Está clases. choro, sí. Viene después de la parte de divergencias infrarrojas. Lo Goldstone, Goldstone Boss, no sé. Bosones de Goldstone. aguanta. Sí, eso. Pero sí. Bueno, no. Ahí quizás va a haber una mejor discusión, lo dije muy al aire, pero en este caso la teoría es esa, no hay problemas con rompimientos de simetría. Y tenemos que el vacío tiene las propiedades de este y no hay tadpole, pero también uno lo puede pensar como con diagramas, no aparecen los diagramas de tadpole en esta cuestión. Pero para el chi aparecen estos dos, por lo tanto, en verdad, esta acción de aquí yo debía haber agregado otro término, un término lineal. Después me olvido de él. El término lineal está ahí para que se haga todo cero. Entonces agrego ese término, chuta. Agrego ese término y me olvido. Nunca más hablo de los tadpoles, luego de agregar ese término, así que nunca ocurrió esta discusión, voy a borrar. Eso, pues es importante también eliminarlos. No les va a aparecer los cálculos, uno no lo va a calcular, como que uno sabe que están ahí para matar los tadpoles, así que con eso uno se queda feliz, siempre los van a eliminar. Ya. Ahora sí podemos trabajar con tranquilidad.
Porque piensen que si hubiésemos tenido tadpoles, hubiésemos tenido otros diagramas también, podríamos haber tenido este diagrama. Eh, por ejemplo. No. ¿Sí? Pero ese muere, ¿eh? ¿Quién lo mata? Lo mata este diagrama. ¿Verdad? No, ese diagrama no lo mata. Ese diagrama mata a ese junto a este. Entonces, estos dos se cancelan con este de acá. Como la gracia. Y eso lo aseguramos como teniendo en cuenta cuánto valdría el Y Básicamente contra uno términos tiene si se que va calcular eso, calcula esas cosas y ajusta el Y orden a orden para que se haga cero. Los otros ya, diagramas. ya. Igual que en. Ya, ok. Sí. Igual que para una teoría figura, ya. Sí. Pero ahí uno tendría que hacer cálculo y orden a orden vas a eliminar esos diagramas como los que dibujé antes. Ya. Entonces quería ver esta integral de acá. Entonces, ¿qué rayos pasa con esa integral? A esta orden, vamos a considerar que ZG es como 1, ya que lo queremos a orden G cuadrado. No sirve de nada, ya que ZG en verdad uno espera que sea como 1 más algo de orden de G cuadrado, de hecho. Así que uno puede simplemente considerar que va a ser de orden 1. ZG se vuelve relevante cuando uno calcula correcciones al vértice, pero cuando ve correcciones al propagador a este orden no importa. Quizá órdenes siguientes sí, pero este no. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eso de allá. Entonces este diagrama finalmente nos va a entregar algo como G, ¿cierto? Por la integral de hasta D de L, 2pi a D. Y acá vamos a usar el truco de Feynman al tiro. Tenemos una integral de X. ¿Y qué cosas van a aparecer? Tenemos que K más L en chi. Por lo tanto, vamos a poner acá X por K más L al cuadrado más M cuadrado más 1 menos X por... puse K ahí, ese era L, me equivoqué aquí, ese de ahí era L, ¿sí? Ya que es el que tiene que ver con ese de ahí, con ese momentum de ahí. Entonces a ver, voy a mover un poco esto. Entonces este es el valor del diagrama. Entonces 1 ahí, L cuadrado más M cuadrado. Esto a la menos 2. Entonces ahí usé el truco de Feynman, no hice todos los pasos, pero sabe más o menos cómo, cómo opera. Lo de adentro, si lo expande, entonces, a ver, puede ser, usemos otro color, usamos el negrito. Entonces, aquí uno lo expande, ¿qué es lo que queda? Queda X, aquí queda L cuadrado, más 2L por K, más K cuadrado, más M cuadrado. Todo esto sumado con 1 menos X, L cuadrado más M cuadrado. Agrupamos el L cuadrado solito y de hecho aquí se simplifica el L con el de aquí, con este de acá. Así que lo que queda va a ser L cuadrado más algo así como 2x L por K y eso, x K cuadrado más x M cuadrado más 1 menos x M cuadrado. Y entonces uno puede seguir esto de aquí y lo puede escribir como L más X por K cuadrado menos X cuadrado K cuadrado
x al cuadrado más, ¿qué podríamos hacer? X, m cuadrado menos m cuadrado, m cuadrado. Y a ver, y ahí está, pues. Eso es lo que vamos a llamar D. Todo lo que está a esta parte de acá le ponemos por D. D1, no sé, cómo quieran. Y acá vamos a renombrar esto como el Q, ¿cierto? Y acá el cuento se repite. Tenemos entonces la integral, hacemos el cambio variable, hacemos la rotación de Wick. Entonces también pasamos desde Q a Q barra, que básicamente significa que Q0 es igual a eso de ahí. Entonces Wick, rotación de Wick. Y finalmente lo que queda para esto de aquí va a ser I por G, 0,1 del de X, de Q, de 2 pi a la D, de 1 sobre Q barra cuadrado más D cuadrado. Y esto ya lo conocen, esto ya se calculó. Pero si quieren, aquí es donde uno podría ya hacer aparecer el mu. ¿Sí? Recuerden que como estamos trabajando en dimensión d igual 6 menos epsilon para que converjan las cosas, uno hacía este cambio de g a dejar a dimensionarse el g al tiro y escribía esto de acá. Y debería quedar un g cuadrado. Debe ser un g cuadrado. Sí. Uno hace ese ejercicio de ahí, lo que queda acá ya lo sabemos integrar. Esto de aquí va a dejar algo así como menos función gamma de menos 1 más epsilon medios porque va a quedar 4pi elevado a 3 menos epsilon medios multiplicado por d elevado a 1 menos epsilon medios. Y todo esto va a estar multiplicado también por un mu a la epsilon, ¿sí? Ya que es el que aparece de esa transformación de ahí. Bien, y si uno expande todas estas cosas usando los famosos, todos los trucos que uno ve, sabemos que esto aquí va a quedar algo como d por 2 sobre epsilon más logaritmo de mu cuadrado por 4pi por e a la gamma por d más 1. O era un menos 1, no, creo que es más 1. A ver, que más 1 debe ser eso. Y eso ahí es lo que uno va a integrar al final, con un menos, queda un menos. Y eso aquí es lo que uno está integrando en x, dx, 0, 1, y que acá un cuadrado. Por aquí. Y por lo tanto, bien acá está el resultado, lo único que faltó fue integrar una cosa, queda i por pi, phi, era phi, ¿no? Sí. Toca cuadrado, igual a menos i phi cuadrado más b en m cuadrado menos i c cuadrado. Me faltó acá un guión 4 y elevado a 3. Son 4 pi elevado a 3. 4.
por toda esa integral de ahí que, por un lado, tiene 2 epsilon más 1 menos, a ver, menos la integral de d por el logaritmo de d sobre mu cuadrado. Ahí escribimos mu igual a mu raíz de 4 pi sobre no, de x. Bien, y ahí está eso. Ya cada uno ya sabe cómo proseguir, cómo imponer, qué es lo que impone al A y al B. Pero dejémoslo acá. Creo que esto es suficiente por ahora. 0 a 1. A ver. Sí. Eso. ¿Dónde está D? Sí, es que el D es un poco feo, entonces no está muy bonito ahí de ya integrar. Pero creo que se puede. No lo intento. Bien, ¿hay dudas con esto hasta acá? Finalmente el epsilon después se hacía 0, ¿no? Olvidó esa parte. ¿Cómo? El epsilon, ¿qué pasaba con ese epsilon que te quedó ahí flotando? Bueno, por ahora no es 0. Ese epsilon es el que después uno digamos, se lo tira al A y al B. Porque por ejemplo, uno tiene que imponer, recuerda que este tiene un polo, ¿cierto? Un polo simple, es decir, esto en menos m cuadrado. Ah, sí, pues tiene que ser igual a 0. Y que la derivada, además, también es igual a 0. Y eso de ahí, perdón, menos m cuadrado. Eso de ahí va a fijar las constantes. Claro. Entonces, me parece que, por ejemplo, el B se va a hacer cargo de este epsilon de ahí. ¿Sí? Sí. Si no estoy confundido en algo. De hecho, faltó algo aquí. Esto de aquí, en verdad, está multiplicado por esto de acá. Ahí está. Ahora sí que sí. A ver. ¿Qué? A ver. Ya creo que ahora sí no hay error en la fórmula. Faltaba ese de ahí. Expandir. Sí, y ahí aparece el K metido, entonces sí hay una mezcla. Pero ambas condiciones van a determinar esto acá. Y pasa lo mismo con el tema acá, porque acá también van a aparecer epsilon, ¿no? También van a aparecer epsilon medios arriba y abajo. En ambos va a aparecer. Por lo tanto, también habrá que tener como ojo con eso. Después igual vamos a ver cómo trabajar con eso. Después se va a ver cómo trabajar con eso de mejor manera cuando se haga renormalización. Pero por ahora, recuerden que habíamos fijado estas condiciones para fijar los valores de A y de B. Que son Z, recuerden esto de acá es Z phi menos 1. Esto acá es lo que llamé Z menos 1, que si no recuerdan, boom, vienen de los contratérminos. Aquí están. Son muchas condiciones para sacarlas, pero el procedimiento está ahí, no hay más que hacer. Ya, bueno, veamos qué más podemos hacer.
No quiero calcular las otras integrales, y así que veamos el tema de los vértices exactos. Me llama la atención hacer diagramitas hoy día, más que ver time integral. Pero yo la próxima semana voy a dejar las cosas listas para que la próxima semana podamos hacer integrales y calcular unas secciones de Scalene. Ya. Vértice 3 a orden G a la 3 y el vértice 4, exacto, a orden G a la 4. Ya, primero el vértice exacto B a 3. Ojo que acá la pregunta nos dicen que puede haber más de un vértice exacto. Dicen los vértices exactos de la 3. ¿Por qué puede haber más que uno? Bueno, ya de inicio ya sabemos por qué. Tenemos que, para el caso de un vértice 3 patas, tenemos por un lado la interacción esta y también la interacción esta. Así que al tiro vemos que al menos hay dos vértices de este estilo. Tenemos que tener un vértice 3. Voy a poner el I acá, al tiro. Que pongámosle nombres acá, pongámosle acá, ¿qué se llama este? Phi cuadrado por chi. Este es uno de los vértices que hay. Y tenemos también el vértice chi de cubo. Entonces, ¿qué cosas entran acá? Deberíamos tratar de fijar algunas patas. Entonces voy a fijar estas dos ahí. Y vamos a dar esta acá. Tenemos este diagrama acá. Y queremos esto a orden G a la 3. Así que podemos ir a meter más vértices, como quizás uno por cada pata. Así que me gustaría preguntarles si es que se les ocurre algún diagrama que tenga que yo pueda completar acá. El fiesta, acá el truco igual es que el fiesta es un poco jodido, ya que la única interacción que tenemos para el phi es la que aparece acá, ¿cierto? Es esto de acá, así que quizás solamente tenemos que quizás sacar un phi para allá, podría ser. Quizás sacar para allá un... Sí, ahí, pum. Ya, eso se ve bien. Y podríamos lanzar esto para allá. Eso se ve bastante bien. Yo creo que... Sí, ese se ve bonito. El único. Sí, ¿es el único o no es el único? Creo que hay otro. Creo que hay otro. Tengo este también. A ver. Pues el único. No, mira, está este también. Acá. ¿Qué va si unimos estos? Así. Y ahora podemos tirar, obviamente lo único que queda es que aparezca esto así, pero esto se puede juntar ahí. Teníamos otro más. ¿Verdad? Teníamos esos tres. Y ahí está. Entonces, eso es. Y factor de simetría, todos tienen factor de simetría 1. No hay patas que uno pueda cambiar que nos dé algo equivalente. No hay patas que se puedan intercambiar acá, están todas fijas. Así que eso. Que habrá que hablar un poco quizás de sus valores. Son diagramas con 3 propagadores. Todos tienen un momento arbitrario, podemos ponerle acá. Perdón, podemos ponerle acá el momentum L quizás. Y K1, K2, K1, K2, algo de esa forma. Y nada, pues este acá tendrá L más K3 y acá L menos K1. ¿Por qué L menos K1? Porque L menos K1 es igual a L más K2 más K3. Recuerden que en estos vértices uno considera que están todos los momentum entrando
y se cumple que K1 más K2 más K3 igual a 0. Hay que pensar que de alguna forma hay una especie de delta que está forzando esa relación de ahí. No pensar eso, de alguna forma puede pensar esto de acá. Pero bien, queda eso, y aquí lo mismo, lo mismo, uno bien pone el L más K3 y L menos K1. Son arbitrarios. Ya, y los valores de estos diagramas, entonces, vamos a escribir. El primer diagrama es solamente menos I por ZG por G. Entonces, como ya pensamos que esto de acá iba a ser, ¿se acuerdan? 1 más algo de orden G cuadrado. Tiene sentido que entonces esta expansión sea orden G. O sea, más que, es como el revés, entonces esto es algo que decía el profe, que muchos resultados uno, Zernike los escribe para ser como justificados después. Entonces, en este caso, la razón para que ZG sea de orden G cuadrado, o sea, de la unidad más G cuadrado, algo que sea de orden G cuadrado, tiene que ver con que donde aparece acá en la corrección del vértice, solamente aparecen vértices de todo. Este de acá, orden G, tiene 1, 2, 3, orden G cubo. 1, 2, 3, orden G cubo. Por lo tanto, sabemos que, como esos son las correcciones de loop, sabemos que el propagador, este ZG, va a tener que compensar eso, y como ya está acompañado acá de un G, claramente tiene que tener un término que sea G cuadrado para que aparezca el término G elevado a 3. Así que Zernike se adelantó, pero eso es lo que quería decir cuando se decía que se esperaba que fuera de orden G cuadrado. Esto no, es distinto a lo que pasa con el phi a la cuarta, porque en phi a la cuarta, cuando uno ve a phi a la cuarta, la corrección al loop, ¿se acuerdan? Era así, ¿no? ¿Era así? ¿Un loop? No, creo que es lo mismo, lo mismo. También es lambda cuadrado. Claro, este es de menor. La corrección al loop acá es de orden lambda cuadrado. Por lo tanto, el z lambda de las teorías phi a la 4 es de 1 más orden de lambda. Uno lo puede determinar a partir de la estructura de los loops. Entonces, la estructura de loops uno le entrega como cuál es la forma de los contratérminos o de los órdenes que están involucrados ahí. Ya, pero suficiente de eso. Voy a escribir acá lo que sigue. Bien, el resto es sencillo. El segundo diagrama tiene 3 vértices del mismo tipo, como el de acá. Voy a poner G, sin el ZG, ya que me haría órdenes demasiado grandes. Me haría términos de orden más grandes que el que me interesan, así que lo dejamos así, con ZG igual 1 para los loops. Aparecen 3 propagadores y un momentum arbitrario, no hay, ¿cómo se dice?, factor de simetría. Voy a dividir en I a la 3, ya que hay 3 propagadores. Integral de A a la D, de L, 2 I a la D, a un propagador de L. ¿Qué propagador? Sí. Hay que especificar qué tipo de propagador es. Propagador de phi de L. Tenemos también un propagador de phi L más K3. Y tenemos un propagador de chi de L menos K1. Entonces tenemos que, de alguna forma, manipular esa expresión. Saludos por ahora. Y para la otra tenemos, acá es distinto, tenemos 2 vértices asociados. Estos 2 vértices son tipo G. Entonces tenemos menos I por G al cuadrado. Y el otro vértice será es del tipo H, ¿no? De la interacción que tenía un factor de H. ¿Dónde está? ¿Dónde lo escribimos? Aquí. Son del mismo orden que G. Del mismo orden que G. O sea, vamos a tener acá menos I por H. También dividido en I elevado a 3. Debido a que hay 3 propagadores. Vamos a darle acá, 2i a la d, y tenemos entonces
Lo mismo. 3 menos K1. Lo que va a cambiar sí va a ser qué tipo de propagador son. Tenemos dos propagadores que son del tipo chi y uno que es del tipo fin. Ya. Bueno, eso con esto del vértice 3. Es uno de los vértices de 3 que existen. Como ya dije, más adelante vamos a lidiar un poco con estas integrales. Por ahora lo dejaré así. Vamos a abrir el vértice 4. Y vértice 4. No, perdón. El otro vértice 3, se me olvidó que este era, solamente recién vimos el que era phi cuadrado chi. Pero ¿qué pasa si podemos también podemos tener un vértice 3 que está asociado a chi a la 3? Claramente tenemos primero el diagrama normal. Muy bien. Y tendremos que tener también otros diagramas posibles. El más inmediato que uno puede pensar es este de acá, ¿cierto? Ese es el primero que uno puede quizás pensar. Y análogamente a esto, vamos a también tener un diagrama que será donde el circuito adentro sea del otro tipo, ¿no? Sean puros de esto de acá. También es válido ese, ¿cierto? Y no sé, creo que no hay otros más. No sé si a ustedes se les ocurre otro de este orden. A mí no se me vinieron más a la cabeza. ¿No? No. Eh, ¿Podría haber otro o no? No, no podría. No, creo que no. Y bueno, podemos escribir los diagramas. Va a ser muy parecido a lo de acá, sí. De hecho, quizá va a ser más sencillo en este caso. Digamos, el primer diagrama va a tener un valor de menos i ZH por h. El siguiente diagrama será menos i ZH por h elevado a 3. La integral tiene este momentum arbitrario, ¿cierto? Y tenemos tres propagadores iguales. Uno va a estar con L más K3, L menos K1. Y además le vamos a sumar el otro diagrama, que son tres de este tipo. Y los tres propagadores internos que llevan momentum son todos los que son tipo fin. Ya, sí. Ya. Mi pregunta, ¿existe otro vértice de tres patas? ¿Existirá otro, no? No, creo que no hay otro. No sé si a ustedes se les ocurre otro vértice de tres patas, distinto de estos dos. Eso igual tendría que estar como vinculado a los otros dos, pues si finalmente no tenemos otra interacción que no sea xi phi cuadrado y xi cubo. Claro, algo que en el fondo que se encargue de matar los loops igual. En el fondo, este vértice de acá tiene este contratérmino como escondido que nos dice cómo matar los loops igual. No sé si recuerdan, para los vértices de mayor orden, no es necesario no es necesario calcular el z, ya que muchos de ellos son convergentes naturalmente. Convergen como el tiro.
Así que bueno, veamos qué vértices hay de 4 patas, como para completar esta discusión de dibujitos. La próxima semana completamos los cálculos. ¿Qué les parece? Terminamos de hacer todos los cálculos de esta integral, lo que se puede hacer. Pero dejar una expresión más cerrada. Me parece excelente. Y también el control, obviamente que esto da puntos, pero la idea es trabajar y llegar a expresiones más acotadas, más cerradas. Que ojalá que uno pueda escribírselas al computador y sepa. El computador acá con estos probadores el computador no sabe hacer rotaciones de Wick. Es como lo que... No sabe el truco de Feynman tampoco. Entonces pensemos vértices de 4 patas. Acá sí que es caótico. Voy a mostrar todo el rato. Pensemos, por ejemplo, si es que existe, yo voy a proponerlo al tiro nomás. Si hay un vértice exacto de 4 patas que tenga 4 de estos campos. Entonces yo voy a proponer uno al tiro. Porque esto así. No, perdón. Estoy haciendo con esto. Esto así. Sí. 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 Está ese, claro. O uno podría pensar también otro vértice en el que quizás se mezclan patas. Uno puede dar vuelta a los momentum de acá. Y uno puede pensar vértices como este también. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil hacer, como dibujar como diagramas equivalentes, dando vuelta a algunas cosas. Porque, entonces, quizás se van a discutir. A mí me tinca que este de acá es equivalente a este diagrama de acá. A ver, ¿cómo lo que está pensando? A ver, o quizás no. No. Creo que no es Como equivalente a una ninguno. especie de canal, es como un canal B, un canal S, un canal B, o sea, un canal T y un canal U, una cosa Ya, así. uno igual podría acá, claro, dibujar los otros canales, ¿cierto? Como mezclar cosas. Pero también están esos otros, ¿no? También están los otros. También tenemos como diagramas como este, ¿cierto? Que incluye las variaciones con los canales, ¿cierto? El T. No, pero igual te decía que en ese vértice, porque ya, los demás no son correcciones de 4 patas, pero yo te decía algo tipo como con loop también. Sí. Ya, entonces está ese también. Claro. Tú dices, por ejemplo, que acá le agregue uno así, ¿no? Claro, según yo no es equivalente. ¿No es equivalente? Oh, sí, es equivalente. Yo creo que no. Habría que ver la estructura de los loops. O sea, habría que escribir. Entonces, ahí va. 1 y 2. No son equivalentes, tienes razón, no son equivalentes. Sí, entonces también existe este diagrama también, como pensando, tendría que existir también este diagrama de acá, también. Y aquí ya se vuelve caótico el asunto. No, ni idea. ¿Cierto? Está ese, ¿no? Sí, no sé, hay caleta. Hay hartos diagramas. Y quizá uno podría mezclar las patas de arriba también. Como dar vuelta a los propagadores, como los conecta arriba. Por ejemplo, y esto no sé si Oye, pero equivale. Nico, Dime. ¿estás diciendo que que las partículas externas son indistinguibles?
son distinguibles porque cada una tiene Eso, ya, son distinguibles. 1, Ya. 2, 3. Entonces hay caleta. Sí, sí, son Bueno, escaletas. estamos muertos. Porque están las permutaciones de algunas patas. Y eso es lo que estoy dibujando acá. Estoy dibujando como varias permutaciones son. Pero me interesa saber cuáles son no equivalentes también entre ellas. Porque uno puede permutar dos cosas y puede llegar a lo mismo. O sea, este diagrama acá, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado porque este de acá va a ser lo mismo que escribir. Imagínate si uno mezcla esto así. ¿Cachai? Eso ahí va a ser lo mismo. ¿Cierto? Pero igual tú podés Sí. fijar las patas y ver qué es lo que pasa solamente en la parte interna, ¿no? Como Lo preocuparte que de importa es que la como parte los interna. propagadores externos estén fijos paraditos y adentro ir jugando. Sí, 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 sí. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace uno cuando cambia las patas? Uno está cambiando las relaciones de los propagadores internos. Básicamente, aquí, por ejemplo, la diferencia entre... es fácil verlo sin loops, pero con loops la diferencia entre este y este es que, por ejemplo, acá tengo relacionado el 2 y el 4, y acá tengo relacionado el 2 y el 3. Es Claro. distinto. Quizá uno podría pensar alguna combinación más extraña, en que el 2 y el 1 estén relacionados ahí, pero yo creo que eso sería más parecido a esto de acá, ¿no? Ahí está como el 2 y el 1. Porque en el fondo, piensa que este diagrama acá, en verdad, es igual a este, pero está como rotado. Entonces, la única diferencia entre esos dos es cómo relacionas los propagadores internos, cuáles patas externas están relacionando. ¿Cachai? Sí. Y en este caso, a ver cuál hay acá, el 2 y el 3, pero es con un propagador que es distinto igual, con un propagador del tipo chi, que antes no tenía. Tengo 7 diagramas, al menos. Sí, y a ver, ¿qué otro más acá no está considerado? Seguro que hay uno que no está considerado acá, a ver. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál me falta dibujar acá? Yo tengo acá en papel tengo escrito 7 diagramas y acá tengo 6. Ah, no, tengo 7 también. Sí, son 7. No, Sí. creo que no hay más, ¿eh? Creo que estos son todos. Obviamente no quiero escribir como las relaciones, pero esa es como la idea. Igual, ver eso ahí que les digo, como qué patas se están relacionando y por qué hay cosas que son equivalentes. Ahora, como les decía, cuando están estas cosas como dadas vueltas así, eso es lo mismo que no hacer nada, pues, dar vuelta a todo. Entonces, hay que dar vuelta a algunas cosas y otras no. Pues. O sea, imagínense que en vez de este diagrama yo hubiese escrito algo así, como así. Obviamente ese diagrama va a ser el mismo que ese nomás, solo que está dado vuelta. Sí. Por eso uno en verdad no tiene eso ahí. Son distintos. Pero parece que para este no hay más. Me parece que para este no hay más. Me parece. Se me ocurre otro. Y, y esto me parece que convergen todos. Me parece que convergen todos. Solo faltaría integrar. Y la relevancia de esto es que imagínense ustedes quieren calcular un proceso de scattering que sea, quieren calcular el proceso phi a phi. Lo que van a hacer va a ser calcular este vértice exacto, en verdad. No, ese es como todo el trabajo que hay que hacer. Así que esa es como la importancia igual. Esto en el fondo sería como y el vértice exacto, quizás K1, K2, menos K3, menos K4, algo así. Y donde se cumple que K1 más K2 es igual a K3 más K4. Eh, Ah, claro. Que una vez lo mencionaste cuando estábamos calculando los procesos de scattering. ¿A esto te referías con vértice exacto?
Sí, 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 sí. Lo adelanté porque creo que había sido más fácil entenderlo en ese momento como usando esto. Ya. Pero, pero si se fijan, calcular un vértice exacto es como calcular esto. Tenemos correcciones al loop. De hecho, acá con el vértice exacto estamos calculando la primera corrección al loop de ese proceso de scattering. Pero hay más, pero esto podemos dejarlo para después. Básicamente nos dice como una vez tengas el proceso ya tienes todo. Eh, Después también hay otro vértice exacto de 4 patas, hay varios más, pero veamos otro. A ver, ¿cuál puede haber? A mí se me ocurre uno que es similar al de arriba, entonces sería como el de chi a la 4. Entonces aquí rápidamente tenemos el típico diagrama, ¿cierto? El canal S, el canal T más el canal U. Eso no los voy a dibujar. Tenemos también este diagrama acá. Y se me ocurre que este diagrama es inequivalente a ese. Sí. Y tendremos también que dibujar diagramas como este también. Siempre va a estar este diagrama con el círculo interior. Y se me ocurre que también será inequivalente a de acá. Ahora, hay más que va a ser una mezcla más patas. No sé si uno vuelva a lo mismo o no. Oh, aquí, todo un caos, todo un caos. ¿Qué pasa si uno mezcla patas de abajo, por ejemplo? ¿Qué pasa si escribo algo como eso? ¿Eso es igual a algún otro de por ahí? Así que no. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Pero, Ah, sí, este de acá es el mismo que este de acá. ¿O estoy loco? no, ya me confundí. De hecho, me extraña la presencia digamos, diagrama 2 y 4 de los con loop. Eh, ¿Por qué no serían equivalentes al de arriba? O sea, simplemente ¿Esto? es porque van. Sí. ¿Por qué no serían equivalentes entre ellas los diagramas de loop? O sea, de cada uno con su línea. ¿Este y este? Claro, eso. ¿Por qué no serían equivalentes? Mm. Tiene toda la pinta que no lo son, pero no sé si me podéis fijar la idea. Eh, yo lo que me imagino es, yo los empiezo a dar vueltas en mi cabeza. Literalmente pienso esto, pienso que están como unos hilos fijos, fijando estas cosas. Están estas cosas ahí. Están esos hilos ahí fijos. Y empiezo a girar esta figura. La empiezo a girar como así. Entonces si la giro así, me van a quedar cosas mezcladas, ¿cierto? Me va a quedar esto así. No sé si se ve. Según yo, el diagrama que estoy intentando dibujar no es ese, es otro. Es donde como que ese nudo que hiciste está dentro del loop, no afuera. ¿Hay algo dentro del loop? ¿Cómo a qué te refieres? Como que a ver, me explico. Ya, está el primer diagrama de esa línea, que es como la circulito, todo bonito, ¿El cuál? pero el ¿Este de acá? segundo diagrama no es así, no es como lo tienes, porque eso choca con lo que nos explicaste hace un rato. El que creo que es equivalente es uno donde tipo canal U. No, eso que hiciste, pero dentro del loop. Ese es el bueno, yo creo. Y Pienso lo en mismo para el mezclar de abajo. estas patas de acá. Sí, pues porque esas son las que no tienes fijas, pues esas son las que puedes como cambiar.
Porque Es que- las de afuera son los internos. Es que es lo mismo, porque acá no ha cambiado nada. Fíjate que esto es básicamente, este quedó fijo, digamos, 1, 2, 3, 4. Lo que cambia son los puntos en que se conectan. Sí, ya, entonces sí es el mismo. Ya, Sí, es lo mismo, ya. es lo mismo. Sí, es el mismo. Perfecto. Entonces yo digo que este de acá es igual a haber hecho este cambio. Creo. Creo que es lo mismo. Es que por eso, según yo, como que los puedo dibujar adentro, porque ahí se nota el tiro como si son equivalentes o no. Porque finalmente no tocan las patas externas, solamente ves qué es lo que pasa dentro del loop. Claro, claro. A ver, por ejemplo, ¿Cachai? acá, esta relaciona 2 y 3, 1 y 2, 1 y 4, y cada vez acá 4 y 3. ¿Y qué pasa con este de aquí? Se ve distinto quizá. Porque la pata interna al final te mezcla, esto es 2 y 4, la de aquí es 2 y 3, esta de acá es 1 y 4, no, esto es 1 y 4. Sí, sí, sí. Y esta de acá arriba es 1 y 3. No, parece que es distinto, ¿eh? Yo diría que el mismo que tenía en. A ver, 1 y 4 es la interacción de abajo. Ah, sí. Yo diría que sí, también es distinto. Mm. No voy a enumerar. ¿Qué les- ¿Qué opinan? ¿Qué opina el resto? ¿Es un diagrama distinto o es el mismo? De uno de los que ya dibujé. Quizá igual tiene sentido que hayan tres, por cada uno de estos diagramas hayan tres, igual que cuando uno hace el canal como nivel árbol, S, T y U, uno tiene también acá algo parecido, ¿no? Como S, T y U también. Eh, Pero uno, o sea, a ver. Sería como un canal donde uno interaccionara como con 3 y con 4 a la vez. Pero no con 2. No sé si eso se puede. ¿Uno con 3 y 4? Ujú. Sin que interaccionara con 2, al menos en esta teoría de Phi-tercio. O sea, Acá está, po. Phi-3, quiero decir. Este es, po. Ya. Ok. Ese es. Básicamente la gente no se complica mucho, ¿no? En todo caso. Creo que generalmente calcula uno como este y dicen después, bueno, después vemos las permutaciones que cambiamos K2 por K3, etcétera. Hacen cosas como esas. Como que no se complican mucho. Pero a mí me gusta igual verlos como dibujo. ¿Significa que hay otro más acá? No, acá no pasó eso porque hicimos dos diagramas, pues ya está incluido ese cambio. Como hay distintos tipos de vértices, o sea, de propagadores, no pasa el mismo problema que ahí. Porque acá adentro todos los propagadores son iguales. Este y este son los cuatro iguales, por lo tanto hay más simetrías, hay más cambios posibles que acá los cambios vienen dados quizás porque a veces puse los propagadores con verde acá y a veces los puse por el lado. Eso puede ser lo que hace la diferencia. Mm. No sé, pero creo que son distintos, creo que son distintos diagramas. Yo me quedaría con esa idea que son distintos. Y por lo tanto, significaría que hay otro diagrama acá abajo que tendría que ser como así también. Chupa, qué feito. Donde hay, claro, 1, 2, 3 y 4. 3 por cada uno, 9. 9 diagramas en total.
Puede ser trampa. Vamos a ver qué es lo que dice el Cerniqui, porque al menos este resultado estoy seguro que lo calculó, parece ahí, así que debe ser lo mismo. Vamos a hacer Cerniqui y después damos por finalizada la clase. Entonces, esto está en la sección de acá. Hicieron este de acá, son 3 diagramas. ¿Sí? Son 3 diagramas distintos. Porque está acá el loop cuadradito. Entonces ahí están los 3 diagramas, po. Los 3 diagramas que tienen que aparecer, ¿no? Este y ese. Ah, ya. Ya. Bueno. Creo que sí, ¿no? Y este es el bueno. Sí, ya ahora estoy convencido. Son 3 diagramas por cada uno, sí. Me entró una duda, sí, y esto lo voy a ver bien. No sé si uno incluye los diagramas nivel árbol. Acá en el Cerniqui no lo hacen. No le presté mucha atención a eso. Pero fíjense que en el Cerniqui cuando calculan esto, solamente incluyen estos loops, no incluyen los diagramas de orden G cuadrado. ¿Será porque no son de una partícula irreducible? Creo que es por eso. Creo que estos diagramas de acá no son de una partícula irreducible. Ya que si yo los corto acá, me quedan 2 diagramas válidos. Igual no estáis mostrando la pizarra por si acaso, Nico. Chuta. Si yo corto pero acá sí. el diagrama, me quedan 2 diagramas distintos. Ya. Entonces no hay que ver eso. Mira, acá corto y me quedan 2 diagramas perfectamente válidos. Lo mismo acá. Corto esto a la mitad y me quedan 2 válidos. Interesante. Voy a ver un poco más de eso, cómo afecta eso a la sección de scattering, sí. Pero me interesa ver eso. Pero sí, parece que cuando uno calcula vértice exacto, entonces no estamos considerando eso de ahí. Me parece. No sé qué creen ustedes. ¿Qué les tinca? ¿Sabes que igual son interacciones válidas? Sí, Ay, pero no tengo son que leer esa diagramas de parte. una partícula irreducible. Claro. Pero que finalmente al momento de calcular el scattering, no sé si Cerniqui asumirá ya que calculaste los diagramas a nivel árbol, no me acuerdo. Creo que esa parte la di como con muchas ligerezas. Sí, es como una definición igual, pero Hay el capítulo 20 creo que habla sobre no, cómo sí, no calcular se scattering, considera. pues así que podríamos revisarlo. No se No los considera. considera. No se considera. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú consideráis, después los procesos, cuando tú ves la acción cuántica, ¿cierto? En la acción cuántica, la acción cuántica te permite entonces sacar reglas diagramáticas a nivel árbol, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú quieres calcular un scattering como este, tú lo que vas a hacer es que vas a escribir los diagramas y, en verdad, pongamos chi, para que sea como lo de arriba. Entonces, a nivel árbol, ¿qué tienes? Tienes este, ¿cierto? Más TIU. Y ahí estamos, por esa es la razón. Más eso. Ah, claro, porque los calculáis con la expansión esqueleto. Sí, Ya, sí. Por eso no se incluyen. claro. Sí,
Ahí está la razón. Claro, sí, sí, sí. Entonces aquí, esto de acá se borra. Nos quedamos con eso. Ahí está. Cero respuesta. Pero no se incluye solamente porque son... esto me dejó claro varias cosas igual. Interesante. Vaya, vaya. Ese era el motivo. Entonces, si uno quiere calcular scattering, uno calcula aparte estos diagramas tipo STU y aparte viene también el vértice de 4 patas. Que al final, todas estas cosas son a nivel árbol, ¿no? Y me imagino que cuando uno calcula phi y phi, ¿cierto? Entonces uno, por un lado, va a tener el vértice exacto y habrá que escribir algo así también. Cuando ves ese propagador exacto ahí. De que uno puede tener, existen diagramas como ese, existen diagramas como este también, para este tipo de procesos. Uno podría tener ese diagrama también. Pero ese proceso sería fi, chi. Claro, sería otro proceso, en verdad. Pero divertido. Y me imagino que uno también tendría que ver si existe un propagador exacto, un vértice exacto para estas patas. Posiblemente existe también. Creo que no. Ah, ¿tú crees que no? Es un desafío. A mí, así a la mala... Claro, la verdad no sé, tendría que hacerlo, pero... Sí. oh, Ujú. ahí está. Oh, tenías razón. Ah. Y bueno, a ver otro igual. Tiene que haber otro. Con esto he dado vuelta para otro lado. Sí. Para otro lado. Así que si hay, de Wow, ese estilo. durísimo. Ya. Ya estamos en la hora. Fue divertida esta parte. Como que no lo creen, pero entendí hartas cosas con esta discusión del final. Espero que ustedes también le hayan entendido cosas. Para la otra clase tratamos de integrar, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, sí, eso. Para la otra clase integramos todo eso y no sé todo eso, pero vamos a ir más allá. Por ejemplo, no escribimos escribimos esto. Vamos a ver estas integrales de acá, a ver si podemos hacer algo y vemos si podemos calcular scattering también. Vamos si podemos calcular alguna matriz de scattering. Y eso. Ujú. Muchas